Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Vamos a hacer un coloquio sobre un personaje muy poco conocido aquí en España. En Alemania tampoco es demasiado conocido, Gluck von Hameln. Y bueno, si te parece, vamos a hacer un coloquio sobre... Pues me parece muy bien, sí. Bueno, Sí. la primera cosa curiosa es que esta señora es la primera mujer que escribió una autobiografía en Alemania. Sí, me escucháis ahora mejor. Vale. Es la primera mujer que escribió una autobiografía en Alemania, pero la escribió en yiddish y se publicó 200 años después, con lo cual es muy poco conocida allí también. De hecho, este cartel que ha preparado el Centro Sefarad de Israel, la persona que aparece ahí no es ella, de ella no queda ningún retrato. Esta es una tataranieta de ella que está disfrazada de Gluck von Hameln. Fue la persona que, como era descendiente de ella, tenía acceso a esa documentación y decidió editarlo en yiddish primero y en alemán después. Entonces está disfrazada porque se llamaba Berta Pappenheim. Y es también curioso porque fue una de las primeras pacientes de Freud. Ella era austríaca y fue una de las personas a las que psicoanalizaron al principio. Porque su padre había muerto, ella tenía problemas de sonambulismo y tal. Entonces es conocida por eso, porque Freud estuvo trabajando con ella y lo que pasa es que la llaman sus escritos Ana O, un seudónimo para no decir quién era, pero era esta señora. Y entonces, bueno, es la tataranieta de Gluck von Hameln y, en fin, no sé, si quieres comenzamos. Sí. Sí, bueno, en principio lo que a mí más me sorprendió de esta mujer, que en un siglo como es el siglo XVII, en el que todos son guerras prácticamente, unas se enlazan con las otras, está la guerra de los 80 años, la guerra de los 30, en fin, pues cómo se te ocurrió y cómo, porque realmente en España no es muy conocida y de las pocas mujeres que han escrito, sobre todo el contenido de sus memorias, es muy curioso para que puedas hacer, pues eso, como tú has desarrollado un libro, ¿no? ¿Cómo diste con ella? ¿Cómo se te ocurrió? Sí, bueno, yo escribí esta novela porque es una época del siglo XVII, la segunda mitad del siglo XVII, muy interesante y bastante poco conocida, tanto a nivel europeo como en España en particular. El reinado de Carlos II, por ejemplo, es una cosa que no está bien estudiada, que tiene una serie de ideas preconcebidas. Podemos hablar luego después si quieres. Y yo he escrito ya otra novela que se llama En el centro de la nada, sobre un personaje que sí era español, también poco conocido, un místico aragonés que se llama Miguel de Molinos. Y bueno, ahí es una novela en la cual es una persona que está profundamente iluminado. O sea, es la típica persona que estaba, de hecho se parece mucho a la filosofía budista, y quería escribir algo parecido, pero con alguien que estuviera con los pies en la tierra, que estuviera pues tratando de ganarse la vida, de salir adelante en unas condiciones difíciles, y no se me ocurre nada mejor que ella, que Gluck von Hameln, porque ahora si quieres comentamos su vida, porque realmente tenía una existencia muy complicada. De hecho, voy a pasar esto y os explico un poco. Bueno, esta es la primera edición en yiddish y en alemán, que es 200 años posterior a cuando ella lo escribió, porque ella escribió no lo escribió para que el público conociera su vida, sino para que sus descendientes vieran los problemas que había tenido, para que luego ellos pudieran reaccionar ante los problemas. Entonces, voy a enseñaros esto. Es un mapa del norte de Alemania en 1648. Gluck nació en 1646, o sea, tenía 2 años en 1648, pero es el momento clave en este lugar del mundo porque termina una guerra terrorífica, la guerra de los 30 años, que dejó a Alemania completamente destruida. Es una violencia extrema. De hecho, se calcula que murió la tercera parte de la población, en algunas zonas la mitad de la población, porque era una guerra que no tenía unos frentes definidos, sino que ejércitos de mesnadas de distintos países y ellos mismos destruían todo, ¿no? Cuando tomaban una ciudad, pues robaban todo, destruían todo, había violaciones en masa, bueno, una cosa impresionante. Entonces, cuando por fin terminó la guerra en 1948, se puede desarrollar en parte el comercio. Y
es cuando empieza, digamos, la existencia de Glucke. Y me pareció, bueno, que era una época además que incluso en Alemania ellos tampoco les gusta mucho hablar de ello porque es tan extremadamente violenta, pero para los parámetros de la época, es decir, para el siglo XVII, porque yo era una cosa, porque por ejemplo en Inglaterra también hubo una guerra civil, pero la de Oliver Cromwell, que mataron al rey, pero no tiene nada que ver con esto. De hecho, si vas por Alemania te encuentras un montón de castillos. Bueno, esto se destruyó en la guerra de los 30 años, los suecos rompieron esto, o sea, se nota una destrucción masiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí tienen que reconstruir el país, pero bueno, las vías está todo lleno de bandidos, en fin. Sí, bueno, lo que iba a comentar es que el contexto de la guerra de los 30 años es la guerra de la monarquía hispánica contra toda Europa, que es la católica, contra la Europa protestante. Entonces, pero no solamente, o sea, el tema de la religión era una parte, ¿verdad? Pero es todo un sistema de funcionamiento, de economía. Y en cualquier caso, aunque la guerra se dio sobre todo eso en el continente, pero en todo lo que es la parte norte, que es el Báltico, aún tenían cierta independencia, y de hecho Hamburgo se mantuvo, digamos, como una ciudad libre y que cada uno podía tener una religión siempre que cumpliera una serie de requisitos, pero había una libertad, específicamente Hamburgo, porque el resto no, ¿verdad? Entonces ahí se mantuvo un poco más de comercio, pero el resto de Europa era lo devastado, totalmente devastado, que terminó, claro, con la paz de Westfalia, que ya fue la ruina de la monarquía hispánica, una de las ruinas de la monarquía hispánica. Tras la paz de Westfalia, lo que ocurre es una especie como de coexistencia pacífica entre los países católicos y los países protestantes. Algo como nosotros que hacemos unos años, ¿te acuerdas que en los años 80 pues estaba el telón de acero, pero bueno, había una coexistencia pacífica, nadie imaginaba que pudiera haber una guerra, entonces había comercio entre unas zonas y otras, pues algo parecido es lo que ocurre a partir de 1648. Entonces, ella vive aquí, veréis, ¿veis? Donde marco la luz era un país independiente, la ciudad de Hamburgo, entre los múltiples países que hay ahí, que se mantiene independiente hasta 1870. Si veis este otro punto, que se llama Altona, esto dependía de Dinamarca. Es decir, todo esto era Dinamarca, no corresponde con las fronteras actuales. Entonces, es algo así como si de pronto la casa de campo fuera Portugal y estuviéramos nosotros aquí en Madrid y antes nos fuéramos a Portugal y pudiéramos comerciar. Entonces, es la clave de todo el trabajo de esta señora, porque claro, están por un lado comerciando con los daneses bajo el territorio de Hamburgo. Entonces, una cosa que me llama mucho la atención es que el estatus jurídico de los judíos, porque ella era judía, pero no era sefardí, era askenazí, el estatus jurídico de los judíos dependía de cada territorio. Y había unos que estaban mejor que en otros. En Dinamarca eran uno de los sitios que mejor estaban. Pero a su vez el estatus de los sefardíes no era igual que el de los askenazíes. En Hamburgo estaban mejor los sefardíes que los askenazíes. Bueno, es que llevaban mucho tiempo ya, desde que en 1492 fue la expulsión. Pues claro, había la diáspora en toda Europa. Una de las partes, digamos, del camino era ir a Portugal primero, luego a los Países Bajos y luego hacia el norte. Entonces habían tomado una serie de posiciones a nivel social que tenían más otro trato y se dedicaban además a otras actividades. Entonces, en el caso de los askenazíes, digamos que solamente prácticamente les quedaba la actividad del comercio como única forma de supervivencia, porque los sefardíes, que eran los provenientes de España y de Portugal, cogieron otro tipo de actividades como la medicina o otra serie de actividades. Y bueno, esto es una de las cosas que es más curioso porque son las autoridades las que tenían que dar, y cada cosa que prácticamente hacían tenían que pedir permiso a las autoridades. Esto es, o sea, el problema es la inseguridad jurídica. Yo creo que ella no habría escrito sus memorias no sé por el problema de la inseguridad jurídica que tenía. De hecho, está muchas veces hablando de dinero y dotes y de negocios que hace, pero es porque tiene miedo de tener que pagar de pronto una multa o algo que se inventen las autoridades de repente. Entonces es algo muy, muy curioso.
Y yo soy jurista y me llama muchísimo la atención que es algo que, claro, en el momento que te falta la seguridad jurídica de que puedes salir por la calle, de que puedes mantenerte en tu casa, de que puedes hacer lo que quieras, pues inmediatamente, claro, necesitas una especie de colchón para poder salir de las dificultades. Entonces, mirad, os voy a explicar en el mapa. Los sefardíes estaban sobre todo en Holanda, o sea, bueno, por supuesto, ya estaban en el Imperio Otomano, en el norte de África, en Italia, en Francia, pero en el norte de Europa estaban fundamentalmente en Ámsterdam, y en Holanda en general había una comunidad sefardí muy importante. Poca gente sabe que estaban también en Dinamarca y en Hamburgo. Lo que pasa es que ellos no tenían contactos más al este. Entonces el comercio con el mar Báltico, este es el mar Báltico, este es el mar del norte, entonces el comercio con el mar del norte lo hacían los askenazíes, que sí tenían comunidades en esta zona de Alemania, en Polonia, en fin, en los países bálticos. Ella, como era askenazí, bueno, ahora hablamos quizás de su matrimonio, de sus historias, podía contactar, conseguir productos aquí y trasladarlo a Holanda para revenderlos. Y Hamburgo en general es muy importante porque por este estuario podían llegar los barcos desde el Mar del Norte y ahora hay un canal que permite pasar de un mar a otro, pero antes tenías que dar una vuelta tremenda por toda la península de Jutlandia con las tormentas y todo esto para poder llegar ahí. Entonces lo que hacían era que desembarcaban las mercancías aquí y por tierra las llevaban a algún puerto del mar Báltico y al revés para poder comerciar más allá. Entonces es un punto estratégico. Sí. Incluso el comercio que empezaron en esta época es con ámbar, que es una parte que recoge en el libro de Santiago, que es Polonia, ya, o sea, en la parte de Danzig, me parece que se llama la ciudad, que forma parte de todo el itinerario comercial que tenía la Hansa. La Liga Hanseática. Entonces, una de las cosas que sí, Gluckel, una de las cosas que tenía a su favor, digamos, es que su padre era el representante de la comunidad judía en Hamburgo. Entonces, ella desde el principio tuvo la suficiente habilidad en los negocios que su padre, tanto es así que su padre lo tenía en cuenta muchas veces y la dio una educación, aunque no era muy hábil, muy general, que tuviera una educación especial, sí que la tuvo muy en cuenta, de manera que luego la serviría, ¿verdad?, para su vida posterior. Entonces, porque se casa con 14 años, ¿eh? Se casa con 14 años. Sí, se casa como un matrimonio de conveniencia, muy joven, con un señor que no conoce de nada, que viene de Hamel, por eso tiene ese nombre, Gluckel von Hamel. Hamelin, sería la ciudad del flautista de Hamelin en español. Hamel está aquí, a ver si lo encuentro. Aquí, Hamel. Sería lo que ahora se llama Niedersachsen, está un poco más al sur de Hamburgo. Entonces, pero ella de pronto, bueno, está viviendo en Hamburgo y se tiene que ir allí al interior, que para ella era un sitio pues mucho más atrasado. También hay una zona que no había sufrido demasiado la guerra. Toda Alemania había sufrido, pero esta parte está un poco mejor, ¿no? Está allí unos años y luego vuelven a Hamburgo para establecer su negocio. Pero lo curioso es que ella conoce contabilidad y conoce la práctica comercial, y siendo una mujer era muy poco frecuente porque la discriminación era muy fuerte. Yo cuando presenté la novela esta que he escrito, conté una anécdota que me parece sorprendente, ¿no? Relacionada con la historia de la música. Había un Buxtehude que quizás lo conozcan, es un organista muy famoso, tiene muchas obras, que estaba en Lübeck, aquí, otra ciudad hanseática, aquí. Y como era muy famoso, pues Händel, el famoso Händel, fue allí para aprender música con él. Entonces, como era muy bueno, Buxtehude dijo: mira, yo estoy mayor, me tengo que jubilar, pero te puedo dejar el puesto, es un buen sitio, pero tienes que casarte con mi hija, porque si no, no tiene ninguna salida. Entonces la hija no es muy agraciada y no quiso casarse Händel con ella, pero también venía con otro amiguete suyo que es no tan conocido, y tampoco se puso a casar con ella, también le ofrecieron el puesto,
Pero luego es que llegó Bach, 3 años después, Bach andando allí para aprender música con Buxtehude, también ofreció a una chica que ya y no quiso casarse. Pero lo que me llama la atención es que, o sea, la única opción para una mujer en aquella época era casarse. Pero el caso de Gluck, además era judía, con lo cual la discriminación era doble, era ser mujer y ser judía, con lo cual tiene muchísimo mérito las cosas que hizo y que cuenta, ¿no? Sí, bueno, eso, sobre todo el papel que tuvo en general desde que se casó, incluso también fue de reconocimiento por parte del marido. Una de las cosas que dice en sus textos es que gracias a que hubo una actitud, digamos, muy similar respecto a su marido y a ella en cuanto a la habilidad de los negocios, y que siempre la pedía opinión. Yo creo que, por lo que he leído de sus memorias, más que una discriminación, lo que sí que tenían, digamos, es un papel, unos roles muy claros cada uno, ¿verdad? Ella en el papel muy de cuidar la casa, de hecho tuvo 14 hijos, entonces murieron y luego se quedó con 12, o sea, es que le dio tiempo a todo, realmente. Lo que ocurre que, y luego una de las cosas que sí que pasaba también en Europa con las mujeres, sobre todo cuando se enviudaban, cuando se quedaban, tenían que hacer frente a todo el papel que había desempeñado el marido, ellas se ponían al frente. Eso pasaba incluso en España. Sí. Incluso en España, digo especialmente que yo conozca con el ámbito de las imprentas. Sí. Que es en las imprentas hay varios casos, sí. Sí, entonces, pero claro, en la tradición a que nací, pues yo me imagino que es mucho mayor por todos los contactos que ya tenían establecidos y por todo el trabajo que ya se había hecho de relación con todas las mujeres. Sí, pero tampoco es muy frecuente. Ahora pondré una diapositiva que verás que muy pocas mujeres participaban. Es que no solamente tenían digamos un establecimiento en Hamburgo, sino que tenían que desplazarse a ferias para vender los productos. Entonces ese era el problema, porque los desplazamientos eran muy complicados. Las carreteras, mucha infraestructura estaba destruida, puentes por la guerra, no se podía pasar, había bandidos, como digo, y era todo tremendamente incómodo y muy peligroso para una mujer viajar sola. Y ella llega un momento que enviuda del marido y tiene que llevar el negocio sola durante unos años. Ahora os pondré unas diapositivas para que veáis la participación en la feria de Leipzig, que Leipzig era un sitio muy complicado para los judíos. Igual que en Hamburgo estaban mejor, en Leipzig no podían vivir solo en la feria pagando unos determinados impuestos y solo durante unos días. Pero claro, tenían que ir porque era una feria muy importante. Pero es que era completamente diferente la situación en unos sitios que en otros. Alemania es un país muy heterogéneo, incluso ahora la situación no es la misma en unos lugares que en otros, y ahí en Leipzig, en toda Sajonia, la situación de los judíos era muchísimo peor que en el norte. Entonces, voy a poneros para que os situéis, a ver si soy capaz. Sí, aquí he plantado en ese mismo mapa que teníais antes las fronteras actuales para poder situaros. Es decir, la frontera con Holanda es la misma que antes que ahora, en el siglo XVII era igual. Esa raya que hay ahí es Polonia, es donde está ahora Polonia. Es decir, antes había una serie de estados alemanes que tras la Segunda Guerra Mundial se corrió la frontera hacia el oeste y ahora es donde pasa por ahí. Y esa raya es la frontera actual entre Dinamarca y Alemania. En el momento que vivía Gluck, la frontera estaba aquí, como os decía antes. Hamburgo era Hamburgo, no era Alemania, pero era una ciudad dentro del colectivo oeste, y luego Altona dependía de Dinamarca. En 1866, la frontera esta se corre hacia mucho más arriba porque hay una derrota militar de los daneses y Prusia los derrota, y la frontera se marca más arriba, no saldrá este mapa. Pero tras la Primera Guerra Mundial se vuelve a correr hacia abajo, donde está ahora, donde he pintado la raya. Es para que os situéis, porque claro, si no estoy hablando de Dinamarca, y Dinamarca está a 150 kilómetros de Hamburgo, entonces no tiene mayor sentido. De hecho, en la novela es clave el paso de fronteras ese entre Hamburgo y Dinamarca. Bueno, de hecho, Hamburgo se une a Alemania porque al conquistar los prusianos
ese trozo de Dinamarca ya no podían cortar la circulación de barcos desde el Mar del Norte a Hamburgo, con lo cual no tenía más remedio que unirse a Alemania porque ya no podían comerciar. Es un caso que es, no digo que es relativamente frecuente en la Europa moderna, en más casos como este. Hay una ciudad en Alsacia que se llama Mulhouse, que ahora es la octava ciudad de Francia, pero era un país independiente, completamente independiente. Lo que pasa es que tras la Revolución Francesa les cortaron la carretera que llevaba a Suiza, con lo cual no podían comerciar y libremente decidieron irse a Francia, pues no tenían más remedio. Y esto les pasó, supongo que lo mismo, ¿no? Que no tenían más remedio que irse al Imperio Alemán porque ya no podían comerciar, que era de lo que vivían. Sí, porque realmente sigue siendo ciudad-estado Hamburgo. Sí, o sea que gracias a eso ha tenido siempre un estatus especial para moverse por todo el Báltico y luego el Mar del Norte, claro. Sí, son ciudades que mientras flotaban monarquías más o menos absolutas, uno que mandaba, esto funcionaba como en Venecia, con la República de Venecia o como la Polis Via, que había un colectivo que a lo mejor era el 15 o el 20% de la población que eran los que dirigían la ciudad. Pero había una cierta participación, no había un solo señor que mandaba como el resto de los principados alemanes, parecido a la República de Venecia, solo que es mucho más pequeñito. En aquella época tenía como 80.000 habitantes la ciudad, ahora es la segunda ciudad de Alemania. Sí, bueno, el caso es que en esta época, cuando está casada, volviendo a Glucken, sí. Está casada me parece unos 30 años más o menos, y cuando enviuda, una de las cosas que deja el marido en herencia es que todo lo que tenga que ocuparse de los negocios lo siga llevando ella, a pesar de tener ya 3 hijos independientes y ella quedarse, pues, pero claro, tiene que todavía cuidar con todos ellos, y una de las cosas fundamentales que es buscarle dote a cada uno, porque claro, cada uno, independientemente que sea hombre o mujer, tendrían que llevar su dote para poderse casar como Dios manda, claro. Entonces, bueno, en ese sentido, ella se decide completamente a hacerse ese papel y sigue haciendo, excepto lo que decía Santiago, excepto los viajes, porque los viajes realmente eran arriesgadísimos por lo que había quedado, porque en la situación de guerra la única forma de poder cobrarse algo es mediante la rapiña y la conquista de los lugares donde hubiera alguna riqueza, con lo cual si ellos tienen que llevar dinero o tienen que llevar las mercancías, el riesgo de no llegar a puerto es altísimo. Entonces, bueno, luego entonces en un determinado momento, cuando ella enviuda, es cuando decide en esos momentos empezar a escribir para lo que ella quiere dejar, tanto de moral como de actividades para la educación de sus hijos y de sus descendientes. Que bueno, en eso es en lo que más nos cuenta todas sus andanzas como mujer de negocios y cómo podía contar con la gente que siempre tenía, ¿no?, alrededor del mar Báltico. Sí, aquí en esta siguiente diapositiva. Bueno, aquí he puesto unas cosas que son anacrónicas. Esto es de Bruegel, es un siglo anterior, pero para representar el ambiente de la guerra de los 30 años. Y he puesto esto de Chagall, que es que me gusta mucho Chagall, también un poco lo mismo, ¿no? Los desplazamientos forzados de población, etcétera. Pero esto es información sobre la participación en la Feria de Leipzig, que era la más importante de Alemania. Aquí, si veis esta segunda columna, son los hombres que participaban, y en la segunda son las mujeres. Estos son los sirvientes. Llega un punto ya que juntan a las mujeres con los sirvientes, lo cual da idea de cómo las trataban, ¿no? Entonces, aquí, a partir de 1687, una de estas mujeres y sirvientes es ella, ¿no? Porque participaba en todas estas actividades. Lo que pasa es que llegó un momento que ya se cansó de continuar estos negocios, sobre todo porque está ya otra serie de conflictos en el norte de Alemania, concretamente en la Gran Guerra del Norte. No sé si que no es muy conocida, quizás debemos hablar de ello. Claro, bueno, sí, es una guerra que después de la Guerra de los 30 años
aún quedan todos los países que quieren tener una predominancia y que quieren tener, digamos, el dominio del mar. Entonces daneses, suecos y alemanes se embarcan en una guerra que, bueno, especialmente es digno de mención Carlos XII, que es el rey de Suecia y que es uno de los más batalladores. Sí, bueno, Carlos XII es un personaje que quiere conquistar el mundo. O sea, no es muy conocido, pero él creía que era como Alejandro Magno, quería conquistar el mundo desde Suecia. Entonces, tiene unos éxitos iniciales, arrasa Polonia, arrasa Dinamarca, Hamburgo lo deja, con Hamburgo no se mete, y al final decide conquistar Rusia entera. Y entonces comete un error estratégico porque va avanzando hacia adentro, los otros le van cortando los suministros y luego le pilla el invierno y pasa lo que le pasó a Napoleón y a Hitler, exactamente lo mismo, solo que 100 años antes. Afortunadamente Napoleón y Hitler no conocían mucho la historia, entonces cometieron el mismo error que había cometido Carlos XII. Al final se tiene que refugiar en Estambul. O sea, ya consigue llegar al Imperio Otomano, salva la vida, luego muere en Noruega también atacando un castillo porque es que no dejaba de pelear. Entonces, la idea que tenemos de Suecia a mí me parece que es muy curioso porque en el siglo XVIII, mientras que en todos los demás sitios estaba la monarquía absoluta y digamos en una acumulación de poder real, en Suecia surgen así instituciones democráticas en el siglo XVIII como por ejemplo el defensor del pueblo, el régimen de que bueno, que lo tenemos aquí ahora, pero es porque se había debilitado totalmente la monarquía porque se había metido primero en la guerra de los 30 años en Alemania, que bueno, ya digo que aquello, las bajas fueron tremendas también para el ejército sueco, y luego por intentar conquistar Rusia. Entonces, claro, lo que hicieron los nobles era tratar de controlar el poder real para que no volviera a ocurrir eso otra vez. Entonces, justamente de un desastre consiguen avanzar y luego se ha convertido en uno de los países más avanzados del mundo, pero en aquella época Suecia era prototipo de desastre, ¿no? Porque donde iban andaban arrasando todo. Entonces, ella, Gluckel, ante todo esto, ya se cansa y decide volverse a casar. Sí, porque realmente en los 7 libros que ella ha dejado, no solamente habla de la vida cotidiana y de las relaciones comerciales, sino también de lo que tenían que pasar en las relaciones comerciales por las guerras y por las limitaciones que tenían a lo largo del tiempo. Entonces, nombra esta guerra, nombra también un problema que tuvieron con un personaje que se creía el Mesías y con todo lo que había supuesto de ruina entre la comunidad israelí, ¿verdad? Sí, hay un falso Mesías en esta época también del siglo XVII, es que ya digo, es una época muy interesante. Este no vivía en Alemania, estaba en Esmirna y luego en Estambul, pero tenía un montón de seguidores, era sefardí, tenía un montón de seguidores dentro de las comunidades judías en Alemania, y muchos, como ya y venía el fin del mundo, le donaron todos los bienes. Lo verdad es que luego se convirtió al Islam y entonces pues ya que yo decayó, pero tuvo una influencia muy importante tanto entre las comunidades askenazíes como sefardíes. Otra cosa curiosa es que hacía muchísimo frío. Esto suena así como raro, pero es que había un pequeño cambio climático en aquel momento contrario a lo que nos está pasando ahora, y hacía muchísimo frío. Se han metido en las fuentes. En España incluso también se notaba, el que como estaba más al sur, pues no había heladas y se perdían cosechas, pero claro, no tanto. Pero es que en esta zona yo creo que parte de las campañas de los suecos era porque estaban muriéndose de hambre. Y entonces, porque se lavan además se lava el mar, las costas y el estuario del Elba, y entonces no podían comerciar. De hecho, se ha denominado a una etapa breve que hubo ahí la pequeña edad de hielo. Sí. O sea que realmente que la repercusión que tuvo sobre toda la vida cotidiana, pues sobre los campos, la agricultura y las hambrunas que además venían de las pestes reincidentes, pues realmente se dejaban, la incidencia era mucho mayor en este tiempo, ¿verdad? Sí, era una cosa que produjo muchísimos problemas. De hecho, se puede ver en la historia del arte. Si os fijáis en el arte holandés de esta época, salen muchos patinadores en los canales. Bueno, los canales en Holanda nunca están helados, pero
no ahora que hace más calor, en el siglo XX tampoco están nunca helados. En Holanda hace tanto frío y se puede helar un laguito, una cosa que no circula el agua, pero un canal no se hiela. Pero en aquella época sí se helaban porque hacía muchísimo frío. Y se lavan los ríos y se lava el mar, con lo cual no se podía llegar al puerto durante muchos meses. Entonces no podías comprar suministros de comida. Esto afectaba mucho las relaciones comerciales. Y ella al final en un momento que ya no pudo más y se puso, digamos, en el mercado, entre comillas, para volverse a casar. Bueno, finalmente se casó con un comerciante francés en Metz. Y bueno, era judío también, pero francés. Es otro estilo totalmente distinto de relacionarse y de llevar en los negocios. Y bueno, pues volvió a enviudar. Bueno, se arruinó. Exacto, aparte de arruinarse, sí, y bueno, pero mantuvo, porque en esa época apenas mantuvo su actividad, y ya lo dejó a sus descendientes. Pero en los escritos sí que ha dejado toda la actividad que llevó y realmente era su forma de mantenerse con los pies en el suelo, como ella decía, ¿no? Hay un trabajo que ha hecho una historiadora americana que habla de las mujeres en los márgenes, que una de ellas habla de Gluck, y a mí me parece que es muy didáctico y muy ejemplarizante la postura que pudo llevar esta mujer independientemente del resultado final, que al final, bueno, que se casó, pero llevó mucho tiempo, estuvo muchísimo tiempo, ¿verdad?, sin casarse. Sí. Además con una intención, vamos, decidida a no casarse, porque ella quería llevar el negocio. Sí. Luego, ya después, siguió viviendo en Francia en casa de una hija y ya terminó digamos, esta especie como de memorias. Ella, por ejemplo, es también antepasada de Heinrich Heine, de un poeta romántico alemán muy conocido. Claro, tenía tantos hijos que al final les tiene un montón de gente. Y Heinrich Heine era no sé si tataranieto suyo también. Esta es la ciudad de Hamburgo en aquella época. Lo que pasa es que ahora estas murallas se destruyeron en la Revolución Industrial, como muchas partes de Europa lo derribaron los muros. Aquí estaría... Aquí estaría... Por esta zona estaría Altona, a la izquierda. Esto era la antigua ciudad de Hamburgo. Ya digo que vivían solo como unos 8.000 personas. Este es el río, y esto es el otro río que parece un lago que desemboca allí, ¿no? He puesto esto un poco para que se vea el ambiente de cómo era esa ciudad, las casas entonces, que hay unos rebados. Es así. Y bueno, esto quería que lo vierais porque es un cementerio. Mejor considerados que los askenazíes, y solo ellos podían tener un cementerio. Entonces, lo que pasa es que los askenazíes, como no cementerio judío, también se enterraban ahí. Tenían que ir a Dinamarca a ser enterrados, o sea, tenían que cruzar la frontera. Y esto, afortunadamente, no fue ni bombardeado en la guerra, con lo cual se conserva. Hay unas fotografías. Algunas están en portugués. La mayor parte está escrita en la prensa en portugués. Y estos son distintas ediciones de las memorias. En inglés, la mayoría de porque hay una serie de normas morales y de formas de cómo llevar la vida, y en situaciones especialmente complicadas como puedan ser los negocios, en los que ella da su salida y cuenta su experiencia. Y en ese sentido es en el que yo creo que es mucho más valiosa, porque sin tener unas posiciones de poder, porque en esta época quienes podían escribir realmente y quienes escribían eran las hijas de la nobleza, que además hablaban varios idiomas y podían expresarse, porque Gluck se expresa tanto en yiddish como en el alemán bajo, ¿verdad? Sí. Con un alemán, pero es que en esa zona hay otro idioma, además lo que nosotros llamamos alemán sería Hochdeutsch, el alto alemán,
y allí tienen Plattdeutsch, el alemán bajo, que es otro, en realidad es otro idioma. Algunos dicen que es un dialecto, pero este idioma tiene otro régimen de declinaciones, se parece mucho al holandés. Entonces, claro, tenía una mezcla del Yiddish con el Plattdeutsch, sí. Y bueno, en este sentido, yo creo que es lo que más, reitero, ¿no? Lo valioso de esta mujer, y que nos parece que puede ser, con todas las condicionantes que pudiera tener en el siglo XVII, ¿verdad? Habiendo vivido la posguerra del año 30, que además seguía, porque hasta en toda la zona del norte de Alemania y del este aún seguían, sobre todo el norte de Francia, con las guerras con España por la primacía, ¿no? de la comunidad hispana, que solamente quería una política de monarquía absoluta frente a todos los países del norte, que eran mucho más parlamentaristas, especialmente Inglaterra. Y bueno, la verdad es que yo no sé más si queréis alguna cosa más. Lo que me parece importantísimo, ya hablando de tu libro, ¿verdad? Sí, mi libro es este. Que me parece importante, que es la inspiradora poética del libro, y más que poética. A ver, cuéntanos, porque tiene la estructura del libro va mirando personaje por personaje, que tiene que ver con la protagonista, que sería ella, ¿verdad? Y a ver qué es lo que tú nos cuentas, además. Bueno, no, yo lo he utilizado a ella, pero los demás personajes están inventados, y claro, y muchas cosas que digo ella también me lo he inventado. Salen muchos personajes y va describiendo un poco desde distintos puntos de vista. O sea, no tiene una narrativa lineal, sino que van surgiendo distintas situaciones, pero el lector va siguiendo desde distintos puntos de vista lo que está ocurriendo paulatinamente en el tiempo. Y me parecía una época muy, muy interesante, muy desconocida además en España, lo que ocurre en esa zona del mundo. Pero al mismo tiempo luego los problemas son universales, es decir, que se repiten en el tiempo y se repiten en el espacio. O sea, que las cosas que nos ocurren ahora, pues muchas, como digo, esto del cambio climático, solo que en este caso es inverso, estaba allí, pensaban que estaba llegando al fin del mundo, que tenían que emigrar todos a Italia, porque ahí no había quien viviera, quien aguantara esos inviernos, ¿no? tan largos, que a lo mejor hacía 30 grados bajo cero durante un montón de días. Es una cosa que me llamó mucho la atención, y en fin, yo estoy contento con la novela, he recibido buenas críticas. Yo creo que da una visión muy real, con toda la ficción que puedes haberla introducido, lógicamente, pero que da una perfecta de la atmósfera, digamos, de la época, de lo que podría ocurrir, incluso con el lenguaje, porque el lenguaje a mí me parece una de las cosas más difíciles, que puedas mantener un lenguaje que se supone que puede ser de la época, o al menos al lector sí que parece que es de la época. O sea, ¿eso cómo lo has logrado? Porque a mí me parece que eso es lo más difícil, porque a veces se puede caer en lo demasiado rebuscado o demasiado simple. No sé. Bueno, eso en realidad es a través de la lectura, ¿no? Si lees mucho, acabas cogiendo el tranquillo de poder escribir también de esa manera. Ya lo había hecho en la otra novela que te digo, en el centro de Granada, que se desarrolla en Italia y en Aragón, pero había hecho algo parecido a esto, aunque el esquema de los personajes completamente diferente. Yo, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención. Estaba leyendo bueno, lo que ella decía, y era algo como si estuviera metiéndome en los cajones de esta señora, porque ella no quería que, lógicamente, ella no escribe para que la lea yo ni ninguno de vosotros, ¿no? Sino que escribe para sus familiares, ¿no? Y escribe solamente para que no metan la pata, ¿no? Porque ella otro se casa con un fatal, o sea, pero lo dice, ¿no? Y es para no tiene un ánimo de narrativa de ficción, pero sobre eso se puede construir un personaje muy bien, ¿no? La verdad es que esto, pero vamos, realmente estamos aquí no para hablar de novelas, sino para hablar de Yo creo que para la comprensión de esta época, la verdad es que mi conocimiento ha entrado para esta señora, ha entrado por el libro de Santiago. Esa es la pura verdad. Y el querer profundizar más,
pues he intentado, claro, hacer un poco de investigación y la señora es que la verdad es que es todo un personaje para la época que le costó vivir, para el tema del comercio, para la autonomía en los negocios, el lanzarse a hacerse con una responsabilidad teniendo 8 hijos, sacarlos adelante. Decía más de 8. Ya, pero quiero decir cuando quedó viuda. Y que realmente, y el título hace referencia sobre todo a las mercancías, a lo que se intercambia en toda la zona del Báltico y del Mar del Norte. Vale, pues muchísimas gracias por venir.